Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 31, muerte de Saúl y de sus hijos. Hemos llegado al final del estudio del primer libro de Samuel y con él el final de la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Una historia cargada de grandes lecciones que perduran hasta el día de hoy. Saúl prefirió seguir su senda. El camino que tomó estaba lleno de odio, dolor y muerte. Una vez terminada su visita a la pitonisa de Endor, ahora regresaba para ponerse al frente de la batalla. Elena de White dice: separado de la fuente de fortaleza, no podía dirigir la mente de Israel para que buscara y mirara a Dios como su ayudador. De esta manera, la predicción del mal iba a labrar su propio cumplimiento. Patriarcas y Profetas, página 736. Sin embargo, iba a enfrentar a la batalla solo, sin la dirección del Señor, pero iba a tratar de defender su trono y su descendencia en una batalla a muerte, pero siguió adelante. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte de Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Recordemos que David estaba de regreso a Siclag con el botín de lo que había arrebatado los amalecitas. Ahora estaba en el proceso de reconstrucción de sus viviendas. Mientras eso ocurría, se desató la terrible batalla entre los filisteos e Israel. Los israelitas tenían la ventaja táctica, ya que estaban en el monte de Gilboa. Parecía imposible que los filisteos pudiesen cruzar el río y ascender luchando hasta ganar la batalla. Pero lamentablemente, Saúl había guiado a su ejército al fracaso al confiar más en una pitonisa que en Dios. Al haber violado la orden divina, se había alejado de la protección del cielo. Israel entonces perdió, tuvo que huir y se dieron muerte a los hijos de Saúl. Entre ellos murió Jonatán. Puede que algunos se pregunten: ¿por qué Dios permitió la muerte de un hombre justo como Jonatán? Siendo que una persona piadosa que nunca compartió las decisiones de su padre y estaba en armonía con David, ¿no podía habérsele prolongado la vida? Esta es una pregunta que la capacidad humana no puede responder. Por alguna razón, Dios permite la muerte de los justos para dar lecciones o para mostrar que ni aún la muerte puede alterar la vida de los que son justos. Los que son leales al deber aunque tengan que enfrentar la muerte. Este es uno de los misterios que el Señor nos ayudará a entender cuando estemos en la patria celestial. Entonces, ante la batalla perdida, Saúl es herido de muerte. Leamos los versículos 3 al 7. La batalla reció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Los de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Aquí nos encontramos con una narración muy triste. Saúl, el elegido rey de Israel,
que una vez fue ungido por el poder del Espíritu Santo y había logrado proezas, se llenó de soberbia y prefirió el servicio a su orgullo y soberbia que el arrepentimiento y el cambio de conducta. Bastantes evidencias tuvo del amor de Dios, pero no lo quiso aceptar. Prefirió ir a una pitonisa que arrepentirse de su pecado. Y cuando se elige el servicio del enemigo, el fin será la muerte, y una muerte sin esperanza. Un final triste para un grande de Israel. Saúl fue perseguido por los filisteos. Quizás algunos hombres tenían ese encargo hasta que fue alcanzado por una flecha. Al verse herido e imposibilitado, le preocupaba algo a la hora de su muerte: ser objeto de escarnio, ser objeto de burla. No hay preocupación por arrepentirse, no hay dolor por morir alejado de Dios. Solo se preocupa por su reputación, su dignidad como rey, y pide a su escudero que lo mate, pero se niega. Así que el mismo Saúl se quita la vida. Un hombre que muere lejos de Dios, sin esperanza, solo en el campo de batalla. Hay un dicho que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y ese es el fin de aquellos que deciden rechazar las amonestaciones divinas. Tan pronto Israel se entera de la muerte de Saúl, las tribus que vivían en esa región que antes pertenecían a los filisteos deciden abandonarlas y retroceden ante la derrota. La profecía de Samuel y sus advertencias se cumplieron al pie de la letra, pero el pueblo decidió, y Dios lo permitió, ante su caprichosa petición de querer rey. Ahora deben sufrir las consecuencias. Amigos y hermanos, no siempre lo que uno pide o quiere es lo que le conviene. Sigamos la narración en los versículos 8 al 10. Aconteció al día siguiente, al llegar los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llegaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Al terminar la batalla y la luz del día, encontraron los cuerpos de los hijos de Saúl y el cuerpo del rey. Lo primero que hicieron, de acuerdo a las costumbres paganas, fue cortarle la cabeza y despojarlo de su armadura y sus armas. Y los filisteos enviaron la cabeza de ellos al templo de Dagón, porque afirmaron que Dagón les había dado la victoria sobre los israelitas. ¡Qué tremenda necedad! Los filisteos habían tenido suficiente evidencia de que el Dios de Israel era superior a Dagón. Sin embargo, los filisteos no reconocen a Dios como su Dios. Por lo tanto, para ellos no era que Saúl se había alejado de Dios, sino que Dagón les había dado el triunfo, así que enviaron las cabezas como triunfo a ese Dios. Y las armas las enviaron al templo de Astarot, la diosa de la fertilidad y la prosperidad. Y entonces deciden empalar los cuerpos de Saúl y sus hijos y colgarlos en los muros de Bet-san para exhibir su triunfo sobre el rey de Israel y mostrar la humillación en que son sometidos los israelitas, ya que esta población estaba a todo el frente de las poblaciones israelitas. Allí sus cuerpos serían devorados por las aves de rapiña, un panorama nada agradable para el pueblo de Israel. Pero allí no termina la historia, sino que el capítulo y el libro de Samuel terminan con un acto noble. Leamos los versículos 11 al 13. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminando toda aquella noche quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san y llevándolos a Jabes los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. En el comienzo del reinado de Saúl, recordemos que bajo la dirección del Señor, él logró un éxito en la liberación de los habitantes de Jabes de Galaad. Recuerden que ellos
habían sido humillados por los amalecitas. Así que, agradecidos por lo que Saúl hizo por ellos, consideraron un privilegio honrar el cuerpo del libertador. Y en ese momento de dolor, muerte y derrota es cuando surgen sentimientos de simpatías de los que menos se esperan. Y los de Jabes de Galaad, arriesgando su vida, fueron y tomaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, los quemaron, los sepultaron e hicieron luto por el rey de Israel. Elena de White comenta: así fue como una acción noble realizada hacía 40 años aseguró para Saúl y sus hijos que los enterraran manos tiernas y misericordias en aquella hora negra de la derrota y de la deshonra. Libro Patriarcas y Profetas, página 737. Allí termina la historia de uno quien tuvo todas las posibilidades de continuar en el servicio al Señor, pero cometió errores de los que no quiso arrepentirse. Una lección que nos invita a evaluar nuestra vida en relación con las bondades que Dios nos concede constantemente. Apreciados amigos y hermanos, el pecado imperdonable es el pecado del cual no nos arrepentimos o del cual no pedimos perdón al Dios del cielo. Es el pecado de orgullo y de la obstinación. Dios, por su parte, nos llama a la humildad y a dejarnos impresionar por el Espíritu Santo para que el Señor pueda limpiarnos de maldad. Te invito a confesar tus pecados y a recibir el perdón divino. Ven a Jesús como estás y allí encontrarás paz y felicidad verdadera. Que el Señor te guíe por sendas de la vida eterna. Que hoy sea un día de bendición para ti. Es mi oración. Amén.